que acudiéramos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 hasta el 15. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos... Segunda de Corintios 9, capítulo 6... Wow, madre mía, qué mal estamos esta mañana. Segunda de Corintios 9, hasta ahí bien. Después versículos 6 hasta el 15. Ahora sí, ¿verdad? Por favor, si podéis ayudar a nuestros hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 hasta el 15. Ahora sí, ¿está todo listo? Pues leemos. ¿Estamos todos preparados? Amén. Dice, recordad esto. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y vosotros, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengáis todo lo necesario y toda buena obra abunde en vosotros. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que produzcáis una abundante cosecha de justicia. Seréis enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión podáis ser generosos y para que por medio de vosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicios, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que vosotros acompañáis la confesión del Evangelio de Cristo y por vuestra generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por vosotros expresarán el afecto que os tienen por la sobreabundante gracia que habéis recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a tener un momento para orar. Vamos a tener un momento para preparar nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, acudimos a ti, Señor, en este momento. Señor, sabemos que tu palabra es hermosa, es profunda. Señor, es trascendente. Señor, toca nuestras vidas y las transforma, Señor. Y queremos suplicarte de todo corazón, Señor, que en esta mañana la palabra predicada sea palabra tuya, palabra viva, Señor, palabra santa, Señor, no palabra humana, sino palabra que viene del reino de los cielos. Oh, bendito Señor, te adoramos. Prepara nuestras vidas, que tu Espíritu Santo reine sobre este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Es precioso leer sobre las misiones a lo largo de todos los tiempos. Y una de las historias misioneras más impactantes que se han producido no fue hace tanto tiempo, fue a mitad del siglo XX. Seguramente que la historia que voy a contar, y la voy a contar muy por encima, la conocéis muchos de vosotros. En el año 1956, un grupo de 5 valientes misioneros, capitaneados por Jim Elliot, imaginaron la imprudente pero maravillosa historia y forma de evangelizar que les llevó a lo más profundo de la selva de Ecuador. Ellos tenían como propósito predicar el evangelio a una tribu aborigen, los Aucas,
a los que nunca se había llegado con el mensaje del Evangelio. Era un grupo humano que vivían en lo profundo de la selva y que nunca había tenido contacto ni con otras culturas ni con personas diferentes a ellos. Ellos tomaron aviones, aprendieron incluso a pilotar y se adentraron dentro de la selva ecuatoriana. Consiguieron contactar con los indios aucas, pero en toda aquella situación un grupo de aucas les atacaron y mataron a los 5. Jean Elliot era una persona brillantísima, es interesante leer sus libros y sus cartas, y el resto de los que iban con él eran hombres que amaban al Señor hasta entregar su vida, y así lo hicieron, entregaron sus vidas. Esto, que de por sí sería una enseñanza muy grande para nosotros, no terminó ahí. La historia no terminó ahí. Y a lo que me quiero referir es a esa segunda parte de la historia. Elizabeth Elliot, la esposa de Jean Elliot, junto con Raquel Saint, hermana, no sé si será hermosa, pero hermana de otro de los asesinados, junto con la pequeña hija Valerie, hija de Jean Elliot, de 2 años, se fueron siguiendo los pasos de Jean Elliot y del resto de aquellos maravillosos hombres de Dios. Fueron a contactar con los indios aucas y allí se quedaron con ellos muchos años, tantos años que pudieron encontrar la posibilidad de predicarles el Evangelio y muchos se convirtieron. De hecho, un gran grupo de personas de las que habían participado en la muerte de aquellos misioneros se convirtieron. Y fue algo impactante. Ellas podían haberse quedado en su casa rumiando sus problemas, rumiando su odio, hablando de lo malos que eran aquellas personas, pensando una y otra vez, hemos perdido a nuestro marido y tal, y quedarse allí enganchadas en esa, pero decidieron ser generosos. Decidieron que el odio no iba a gobernar su vida, sino que más bien al contrario. Lo que iba a gobernar su vida era la generosidad de darse. ¿Os imagináis una mujer que ha perdido a su marido, agarrar a su niña de 2 años e irse a la selva? Eso es un espíritu de generosidad que hizo que muchos de los aucas se convirtieron. Años después, uno de los que había participado en el crimen, convertido, fue a Estados Unidos con uno de los hijos de los misioneros. Y en un gran acto evangelístico, él se puso de pie y contó su testimonio. Un testimonio impactante de generosidad que le llevó a entregarse a nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo quiero hablar hoy de generosidad. Si somos transformados, es para ser generosos. Estaba buscando la definición de generosidad. Y cuando eché mano del diccionario de la Real Academia, la verdad es que quedé súper decepcionado. Porque decía, generosidad, 2 puntos, cualidad de generoso. Digo, vale, pues, en fin, busquemos también generoso. ¿Por aquello de qué? Porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Y entonces sí, se extendió un poquito más. Generoso dice que es dadivoso, franco, liberal, que obra con magnanimidad, con nobleza de ánimo. Y aún así me quedó un poco técnica la situación, ¿vale? Y entonces pensé en buscar una definición más mía, menos académica, pero que pudiera servir y alcanzar un poco más a nuestros corazones. ¿Qué es ser generoso? Ser generoso es aquel que dice menos de mí y más de ti. Ser generoso es aquel que tiene una capacidad para pensar y para obrar más en los demás que en nosotros mismos. Y ¿sabéis? Es una virtud muy extraña, muy difícil,
porque incluso las personas que parecen más generosas, muchas veces, sin darse cuenta, tienen razones ocultas, egoístas, que hace que esa generosidad aparente no sea auténtica. Y tú te paras a mirar en el mundo que estamos viviendo y te das cuenta que la generosidad es algo extraño. La gente se mueve movida por sus propios deseos, por sus propios gustos, pero no por auténtica generosidad. Vivimos precisamente en el mundo que intenta por todos los medios conseguir el propio placer personal. Vivimos en un mundo que intenta alcanzar satisfacción por todos los medios y para muchos no importa si has de pisotear a alguien que hay a tu lado. Vivimos momentos en los cuales la generosidad es algo verdaderamente extraño. Y lo peor de todo, y hay que decirlo con la boca bien abierta, lo peor de todo es que también es algo rara la generosidad dentro de la Iglesia. Y aquí sí que no hay excusa de ningún tipo. Porque las personas del mundo no sean generosos, sino que sean egoístas es lo normal. Así éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo no había transformado nuestra vida, era normal, porque nos movíamos en base a la carne, a esa naturaleza pecaminosa que había en nosotros. Pero que en la Iglesia de Dios no haya generosidad, no pienses más en los demás que en ti mismo, sí que es un grave problema, porque esto es algo totalmente contrario al Señor. Desgraciadamente, vemos poca gente entre nosotros que pierde a gusto. Nos gusta ganar la discusión, nos gusta ganar en la situación, nos gusta que nos digan, oh, es verdad, tienes razón, qué listo eres. Yo no tenía razón, la tenías tú. Y entonces nos sentimos súper felices. Falta eso. Tenemos que tocar. Si de verdad decimos que somos transformados y que la transformación que nuestro Señor ha realizado debe servir para transformar a otros, tenemos que ser totalmente diferentes a como son los otros. La generosidad es un reflejo de Dios en nuestra vida. ¿Dios ha tocado tu vida? Demuéstramelo siendo generoso. Mirad, el texto que hemos leído del apóstol Pablo es un texto que a veces, si lo miramos un poco superfluamente, un poquito superficialmente, pensamos que habla de la ofrenda. Bueno, habla de la ofrenda, pero debajo del pensamiento de la ofrenda que hemos recogido, menos mal que la hemos recogido antes, porque si no después diréis, ha predicado esto para que recojamos más ofrenda. No, hemos recogido antes la ofrenda, ¿vale? Pero este texto, más que hablar de la ofrenda, tiene un tema por debajo que subyace al tema de la ofrenda, y ese tema es precisamente la generosidad. En todo el texto, lo que se nos está diciendo claramente es que el corazón generoso es el que da, el corazón generoso es el que ayuda, es el que bendice a los otros, a los que está alrededor. Y ese es el verdadero tema. Ahora, ese corazón generoso, esa virtud, es algo que viene directamente del Señor. No lo alcanzamos nosotros por nuestros propios esfuerzos. Nadie llega a ser generoso porque dice, yo a partir de ahora voy a ser generoso, sino que es algo que viene directamente del Señor. Por ejemplo, mirad el versículo 8. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia, entre comillas, generosidad, la gracia es uno de los atributos de la generosidad, abunde en vosotros. Y el versículo al final, bueno, podemos seguir leyendo, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengáis todo lo necesario y que toda buena obra abunde en vosotros. Si os fijáis, lo que está diciendo es que es Dios quien va a hacer en vosotros, cristianos de Corinto, en vosotros, cristianos de Italia, de Alemania, de Holanda, de Barcelona, de Rosas, de Figueras, de donde estéis, va a ser Dios quien va a hacer que en vosotros
abunde toda buena obra, abunde toda gracia, abunde toda la generosidad. Leamos, por ejemplo, Éxodo 35. Hace poco estuvimos en el grupo de conexión de los jueves en Figueras, tratando todavía el libro de Éxodo. Yo sé que por aquí vais mucho más adelantados, pero nosotros vamos muy lentos. La culpa es mía, porque me enrollo y claro. Éxodo 35, 20 dice: toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés, y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Y en el 29 dice: todos los israelitas se sintieron movidos a hacerlo. Los mismos hombres que mujeres presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, les había mandado hacer. Y 2 capítulos después nos dice que Moisés tuvo que parar la ofrenda, porque la ofrenda del pueblo era tan generosa que sobraba para hacer el tabernáculo de reunión. Mirad, en aquellos tiempos el pueblo de Israel no era ni pueblo ni era nada. Era un grupo de gente que había salido de Egipto en el cual Dios estaba intentando crear un pueblo. Ellos estaban arrastrando pensamientos completamente paganos de los muchos años que habían vivido en Egipto. Y cuando Dios los lleva al desierto, empieza a trabajar en sus vidas. Y una de las obras más importantes por medio de las cuales se iba a crear un pueblo era precisamente sacar de su corazón Egipto. Porque habían salido de Egipto, pero Egipto seguía en sus vidas, en sus corazones. Y había que sacar a Egipto del corazón de los israelitas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Poniendo algo. Tú no puedes cambiar, si no puedes sacar nada de tu vida si no lo cambias por otra cosa. No hay vacío en nuestras vidas. Si tú eres egoísta, vas a seguir siendo egoísta hasta que no pongas en tu corazón generosidad y amor hacia los demás. Y por eso lo que Dios dice es: hacedme un tabernáculo desde donde se pueda adorar a Dios. Quería sacar los ídolos, quería sacar el paganismo de sus corazones. ¿Y cómo tenía que hacer? Metiéndoles a Dios. Porque cuando tenemos a Dios en nuestros corazones, entonces, y solo entonces, es cuando Dios verdaderamente es importante. Y en un pueblo tan desastre como este, Dios despertó generosidad, como la que tiene que despertar constantemente en nosotros. Constantemente tenemos que buscar al Señor. Y es entonces cuando en nosotros cambian las cosas. Mirad, hermanos, recuerdo hace mucho tiempo que se hablaba de un futbolista cristiano y se enteraron que daba el diezmo. Y entonces los periódicos, especialmente los deportivos, madre mía, la que armaron. Y se fueron, ¿y tú das el 10% de tus entradas y tal y que cual? Y él explicó con toda naturalidad eso, mostrando un corazón generoso. La generosidad viene de Dios. La generosidad, el ser capaces de dar, y no solamente dinero, dar tiempo a los que hay a nuestro alrededor y quizás se sienten solos. La generosidad de dar palabras de alegría y de consuelo a aquellos que están sufriendo. La generosidad de dar compañía a aquellos que se sienten solos. Esa generosidad, esa actitud de entrega, no lo que a mí me apetece, sino lo que necesitas tú, porque así me lo pide el Señor, es algo que solamente Dios puede hacer. Es un reflejo del carácter de Dios. La generosidad de Dios. Dios es generoso porque entregó todo por nosotros. Dios es generoso. Y por eso es por lo que el apóstol Pablo se siente plenamente libre de exigir generosidad. Filipenses 2:4 dice: cada uno debe, esto es un imperativo, cada uno debe velar
no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¡Qué fuerte, eh! La verdad es que esto son esas lecturas que pasamos por encima y a veces se nos pasan, se nos olvidan, porque estamos tan centrados en nosotros mismos. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses, oye, no pienses tanto en ti. Eso es lo que está diciendo ahí. Olvídate un poco de tus rollos. Olvídate un poco de tus necesidades. ¿Tú te has dado cuenta cómo está tu hermano? Y es que hay personas que estamos absolutamente centrados en nosotros mismos, dice cada uno, y esto es una exhortación que se nos puede hacer. El apóstol tiene derecho a hacerlo, porque sabe que el verdadero creyente es impactado por el mensaje de generosidad de Jesucristo. Ahora, cuando no es así, ¿qué es lo que ocurre? El contrario a la generosidad se llama egoísmo. Y ese egoísmo es algo verdaderamente dañino. El pastor Santiago explica, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? Él sabía que en su iglesia, a la que estaba escribiendo una carta, tenía problemas internos. Si lo queréis leer después, Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos? Deseáis algo y no lo conseguís. Matáis y sentís envidia y no podéis obtener lo que queréis. Reñís y os hacéis la guerra y no tenéis porque no pedís. Mirad, hermanos, tenemos que ser conscientes que si no estamos cerca de Dios, la carne gobernará nuestra vida. Y entonces volveremos a las viejas costumbres anteriores a nuestra conversión. Es así. Es así. Y obrar así, obrar poniéndonos a nosotros en el centro de nuestra vida, obrar poniéndonos a nosotros como los principales benefactores de nuestros esfuerzos y de nuestros tiempos, rechazando a los demás, es algo que precisamente obra al contrario de como nosotros nos creemos. Obra haciéndonos daños a nosotros mismos. El que no es generoso, el que es egoísta, rompe completamente sus lazos con todas las personas que tiene a su alrededor. Porque igual que la generosidad, como veremos después, el egoísmo tiene repercusiones muy poderosas. Hay un principio bíblico que se llama el principio de la reciprocidad. A lo mejor no lo sabíais, pero hay un principio bíblico que se llama el principio de la reciprocidad. Y está bien escrito en Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis, lo sabemos hasta de memoria, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿vale? Dejadme que lo lea un poquito más despacio. Y lo voy a leer en la otra versión para que os haga pensar. No os engañéis. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ese es el principio de la reciprocidad. ¿Tú qué siembras en tu vida? ¿Siembras el egoísmo de querer tú ser el centro de todo, de querer tú siempre tener la razón, de que los demás vengan detrás de ti? Tú estás intentando que todos te digan lo bueno, lo guapo, la guapa que eres. ¿Es eso lo que estás buscando? Pues precisamente es lo que no vas a obtener. Es así, es que no hay otra. Cuando una persona constantemente se convierte en el centro del mundo, está cortando sus relaciones con los que están alrededor. Y más si las personas que hay alrededor son también igualmente egoístas, que están intentando precisamente obtener lo mismo que tú. Es así.
Lo que siembras, lo cosechas. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de ser como eres. De ser como Jesús o ser como... no lo quiero decir. Muchos afirman que nadie se ocupa de mí, pobrecito, nadie me saluda. Yo voy a la iglesia y nadie me dice nada. Nadie me mima, nadie me cuida, nadie está por mí. Entro y salgo y nadie me dice nada. Nadie me llama entre semana, mira que saben que estaba constipado. Y nadie me ha dicho nada. Esto es lo que muchas veces decimos. Y cuando nos sentimos mal, pero ¿y los demás qué están haciendo que no están viniendo aquí a traerme un plato de sopa? Mi pregunta es, ¿cuándo hiciste tú con los demás lo que estás exigiendo que los demás hagan contigo? Porque te puedo asegurar que si has sido capaz de hacerlo con otros, esos otros van a hacerlo contigo. Eso se llama la ley de la reciprocidad. Lo que siembras, lo cosechas. Si siembras egoísmo, tú vas a cosechar egoísmo. Pero si siembras generosidad, tú vas a cosechar generosidad. El que está quieto en un rincón a la espera de ver quién le saluda, lo más probable es que casi nadie le salude. Pero el que va a saludar, el que va a servir, el que va a amar, ese va a recibir servicio, amor, cuidado y todas esas cosas. Y eso es la verdad. Ese es el principio bíblico. Por tanto, si el egoísmo va a producir en ti una vida desastrosa, que tengas en cuenta que si eres generoso, que si eres como Dios, si tienes el carácter de Jesús, si has sido transformado por el Espíritu Santo y obras en consecuencia, te vas a sentir absolutamente bendecido, absolutamente feliz. Porque al contrario que el egoísmo, la generosidad bendice. Saca lo mejor de nosotros mismos. Saca lo mejor de nosotros mismos. Nos quita muchas cosas de la boca para dársela a los demás. Pero te sientes tan feliz de hacerlo. De hecho, de vez en cuando se nos escapa y presumimos. ¿De qué presumes? ¿Verdad que no presumes cuando has sido egoísta y no le cuentas a los demás lo egoísta que fuiste? Cuando tú presumes delante de alguien, ¿de qué presumes? Presumes de los actos bondadosos y de los actos generosos que has tenido con los demás. Ser generoso produce, por el principio bíblico de la reciprocidad, produce bendición para tu propia vida. Tal vez vas a perder cosas. Estás viendo un partido, un maravilloso Barça-Madrid, les estamos dando una pana, 4-0 les estamos metiendo. No digo quién y así cada uno apliquéis lo que queráis. Y alguien nos llama, hermano, necesito que venga. Tú no puedes esperar un momento, porque es que estoy haciendo algo muy importante, pero te levantas y vas a ayudar a tu hermano. Y en realidad te sientes feliz, te sientes bendecido. Y tienes a alguien a quien llamar cuando tú te encuentras mal. Somos los principales beneficiarios de nuestra generosidad. Mirad lo que dice el Señor Jesús en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Se os pondrá en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, porque con la medida que medís a otros, se os medirá a vosotros. Y el versículo 8 que hemos leído, el versículo 10 y el 11, dice: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que produzcáis una abundante cosecha de justicia. Seréis enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión podáis ser generosos, para que por medio de nosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Y de repente aquí hemos dado un paso que es impresionante.
Hasta ahora hemos estado diciendo que ser generosos es muy bueno, ¿verdad? Hemos estado diciendo que solamente los creyentes podemos llegar a ser generosos porque es el carácter de Dios en nuestra vida. Y eso es precioso. Hemos estado diciendo que cuando eres generoso, tú eres el principal beneficiario porque te sientes bien, sabes que el Espíritu Santo está contento y tú te sientes bien. Y sabes que otros se sienten bien. Pero lo que el apóstol dice ahora, esto hay que tomarlo aparte y hay que tomarlo verdaderamente como algo fuera de serie. Dejadme que lo lea otra vez. Y estos son los versículos del 12 al 14. Aquí se va a producir el impacto poderoso del transformados para transformar de una manera maravillosa. Dice, esta ayuda, es decir, el acto de generosidad que estáis realizando, dice, es un servicio sagrado. Mirad lo que está diciendo Dios nada menos. Esta ayuda que estáis realizando es un servicio sagrado. Dice, y no solo porque suple las necesidades de los santos, que ya de por sí es algo verdaderamente especial, dice, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Dice, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que vosotros acompañáis la confesión de fe del Evangelio de Cristo. La confesión que hemos hecho en nuestra salvación trae una forma de vivir y esa forma de vivir hace que todos los demás den gloria a Dios. Fijaos qué precioso, dice, y por vuestra generosa solidaridad con ellos y con todo. Dice, además, en las oraciones de ellos por vosotros expresarán el afecto que os tienen por la sobreabundante gracia que habéis recibido de Dios. Mirad lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que él dice aquí es impresionante. Él está diciendo, cuando vosotros sois generosos y os dejáis mover de esta manera por el Espíritu, vais a bendecir a personas. Personas que estaban pidiendo a Dios que les ayudara. O sea, hay personas en esta vida que están pasando momentos dificilísimos. Y en algún momento, sean más o menos creyentes como sea, están diciendo, Dios, ayúdame. Señor, necesito que tú seas real en mi vida y que me des lo que necesito, que tú me acompañes. Y hay gente que está clamando a Dios. Y tú de repente, impulsado de alguna manera, vas y les ayudas. ¿Sabes lo que ha ocurrido ahí? Ha ocurrido que te has convertido en la mano de Dios. Esto es muy precioso, ¿no? Te has convertido en respuesta de Dios a las oraciones de algunas personas. Cuando tú actúas de forma generosa y das sin pensar en ti mismo, y das, de repente las personas sienten que Dios les ha bendecido. Tú eres la bendición. Y tantas veces que pedimos bendición de Dios y no nos damos cuenta que nosotros somos bendición de Dios. Y Dios nos mueve y nos hace ayudar a los demás. Y entonces esas personas dicen, ay, gracias Señor, porque tú me has bendecido. ¿Te das cuenta? O sea, Dios recibe gloria, Dios recibe honra, porque te ha movido y tú has sido un ángel de Dios. Bueno, si esto no te emociona, yo creo que ya nunca más sabré decir algo más poderoso. Si esto no te emociona, ¿dónde está tu espíritu? Es una maravilla, hermanos. El acto de generosidad, de amor que tú das a otros, se convierte en obra de Dios. Te conviertes en obra de Dios, en bendición de Dios. Dios será glorificado gracias a ti. Dios recibirá oraciones que dirán, Señor, gracias porque me has ayudado. Mira, ha venido esta persona y me ha dado lo que te estaba pidiendo. Tú me lo has dado. Muchos dirán, tú me has dado lo que te pedía. Pero en realidad has sido tú quien se lo ha dado. Dios te ha movido a ti que lo tenías. Es verdaderamente precioso. ¡Cuán generoso eres! ¿Recuerdas el último acto de generosidad que hiciste?
¿Recuerdas la última vez que perdonaste una ofensa? Eso también es un acto de generosidad, ¿eh? ¿Recuerdas la última vez que amaste a tu enemigo? Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Miraba a su alrededor y decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es generosidad. Y a eso es a lo que estamos siendo llamados. Transformados por el Espíritu de Dios, para transformar a otros, para convertirnos en obra de Dios para otros. Eso es lo que el Señor está buscando en nosotros. Hay una batalla en nuestra alma cada vez que tenemos la oportunidad de bendecir. Cada vez que tenemos la oportunidad de ser generosos, va a haber batalla en nuestra alma. Y la carne va a decir, uy, si das eso, te vas a quedar sin nada, ¿eh? Te perderás los 2 últimos goles que mete tu equipo si sales ahora corriendo. Eso es lo que te va a decir la carne. Con lo bien que estás, ¿qué va a ser de ti? Pero el Señor dice, ve, porque instrumento escogido me eres para hacer esta obra. Sé generoso, no esperes que vengan a ti, ve tú a ellos. Sirve, ama, ayuda, da, ora, perdona, bendice. Porque eso va a hacer que tu vida sea una vida más feliz. Y eso va a hacer que Dios te use como un elemento de transformación del mundo que hay a tu alrededor. Transformación para bien, para crecimiento, para amor. Y no para hundirte, que es lo que hace el egoísmo. Por tanto, voy a pedir que tengamos un momento.